Muy bien, entonces damos por iniciado. Buenas noches a todos los doctores y a todo nuestro público que el día de hoy ha venido a otro miércoles de lectura crítica. En el día de hoy vamos a hacer una revisión acerca del ivermectina en COVID 2019. En especial vamos a hablar acerca de las revisiones que han venido publicándose por parte de Andrew Hill y la IDSA de América. En esta sesión, como siempre, vamos a contar con diferentes partes. En la primera parte vamos a tener la presentación, la cual estamos haciendo. En la segunda parte vamos a tener un resumen de dichas revisiones por parte de Eliana Fernández y las apreciaciones sobre las revisiones a cargo de Ernesto Zavala Flores, médico residente, y Sergio Goicoechea Lugo, doctor con una maestría. Eh, fi- Como penúltima parte vamos a tener preguntas y comentarios de los asistentes, las cuales ya pueden ir dejando desde ahora, ya sea por el Zoom o por el Facebook Live, y las cuales vamos a estar recabando para poder condensarlas y al final poder discutir acerca de todas ellas. Y como último, vamos a formular algunas conclusiones acerca de todo lo debatido el día de hoy, a cargo de los doctores y el doctor también Álvaro Taipe. Eh, Voy a presentar a los ponentes que tenemos el día de hoy. A cargo del resumen tenemos a Eliana Fernández, que es estudiante de medicina de la Universidad USAT, directora CPI 2020 y pasante del Luis USIL. Y como panelistas tenemos hoy al doctor Ernesto Zavala Flores, médico residente de reumatología, becario de diplomado en investigación clínica en la Universidad Cayetano Heredia, y también al doctor Sergio Goicoechea Lugo, médico con una maestría en ciencias epidemiológicas y también es docente de Visalud. Muy bien. A manera de recordar, no se olviden que todos los miércoles tenemos estas sesiones de lectura crítica que está realizada por la Red de Evidencias en Salud Perú y Evisalud. Cada miércoles se lleva a cabo una nueva sesión a las 9 de la noche en la cual discutiremos un paper coyuntural y los lunes se enviará el examen de dicho paper para poder entrar al sorteo de una beca de Evisalud. Como ya se les dijo, pueden enviar sus sugerencias de los papers a los grupos de WhatsApp, Telegram y a la red de evidencias en salud que tiene sus páginas en Facebook y también en Instagram. Los links se los vamos a estar dejando en los comentarios de las transmisiones para que puedan unirse a los diferentes canales que tenemos. Muy bien. Como segunda parte de esta sesión vamos a empezar con el resumen por parte de Eliana Fernández acerca de las revisiones de ivermectina que tenemos el día de hoy. Adelante, Eliana. Buenas noches, Feder, y buenas noches a todos los que nos acompañan en la transmisión de Zoom y de Facebook. Voy a comenzar a compartir pantalla. Feder, por favor, ¿podrías confirmarme que se vea la pantalla? Sí, se ve. Bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial y bueno, uno que quizá está dando un poco de dolor de cabeza al sistema de salud acá en Perú. Y es el siguiente, ¿no? Ivermectina para pacientes con COVID-19 y vamos a ver dos revisiones, la revisión de Hill y bueno, las recomendaciones de ITSA. Estos son los títulos y los links que también están disponibles tanto en la descripción de este en vivo y también en los grupos internos de WhatsApp y Zoom. Perdón, sí. Ya, bien, vamos a iniciar con el primer estudio. Para esto siempre es necesario pues plantearnos nuestra pregunta pico, una pregunta o un problema que queremos resolver a favor o que beneficie a nuestro paciente, ¿no? Y sería lo siguiente, ¿cuáles son los beneficios y daños de la ivermectina en el tratamiento de pacientes con COVID-19? Y para esta primera parte, pues a modo de resumen, para aquellos que quizá no hayan tenido el tiempo, la disponibilidad de evaluar estos ensayos o quizá no sepan cómo leerlos, vamos a tocar los puntos claves a tener en cuenta. El tema del primer estudio es el siguiente, metaanálisis preliminar de ensayos aleatorios de ivermectina para tratar la infección por SARS-CoV-2. Estos son los autores y bueno, acá sería donde se encuentra publicado el estudio.
Recordemos que tenemos 5 evaluaciones o 5 esferas que deben girar en torno al paciente para responder un problema de salud. Por ejemplo, el problema que tenemos ahora es el COVID-19. Nuestra pregunta de investigación pues ya se planteó y luego la búsqueda de la mejor evidencia pues ya la hicieron en este estudio, supuestamente. Luego nosotros vamos a tocar este punto, valorar la evidencia. Acá solamente voy a tocar puntos claves porque esto se va a discutir o desglosar de manera más abierta con los panelistas invitados. Entonces vamos a valorar los sesgos, la calidad de los estudios incluidos, etcétera. Luego ver si decidimos aplicar o no en base a este estudio, la valoración que se tenga. Y bueno, finalmente, pues ya esto es como hacer una revaloración y si se puede aplicar posteriormente. Pero nosotros vamos a llegar a la tercera y cuarta esfera. Bien, para la primera parte o el primer trabajo, pues la pregunta pico sería la siguiente, ¿no? Nuestra población objetivo, la población que se ha tomado en cuenta para este estudio son pacientes infectados por SARS-CoV-2. Se menciona en algunas partes del estudio que los criterios de selección que se incluyeron fueron pacientes positivos a COVID-19, pero el detalle era que estos pacientes tenían complicaciones de leves a moderadas. ¿Cuál fue nuestra intervención? Pues la ivermectina en solución oral. El comparador era no darle ivermectina. Entonces acá tendríamos, habían 3 opciones que se han tomado en cuenta. Una es la hidroxicloroquina, la doxiciclina y otra opción era un placebo. Los desenlaces, pues se mencionan varios, pero el más relevante pues es la supervivencia o la mortalidad. Dentro de los desenlaces en general, pues, estaban los cambios de marcadores inflamatorios, supresión viral después del tratamiento, la recuperación clínica, hospitalización. Y bueno, acá en negrita nuestra supervivencia o la mortalidad. Los tipos de estudios que se incluyeron para esta pregunta pico, para responder esta problemática, fueron ensayos controlados aleatorios. Es importante evaluar cada parte de la revisión sistemática. Y para esto se debe hacer una buena búsqueda y es necesario incluir al menos de 2 bases de datos a más. Entonces, en este estudio mencionan que sí se ha hecho una búsqueda sistemática en PubMed, en Embase y también en registros de protocolos de ensayos clínicos como la Organización Mundial de la Salud, también menciona la Universidad o el Registro de Ensayos Clínicos de la Universidad de Stanford. Es importante también destacar o subrayar la última actualización de la búsqueda, ¿no? Porque hasta esa fecha o hasta esa corte fueron incluidos los ensayos clínicos existentes, ¿no? Recordemos que en estas revisiones sistemáticas lo que busca es evaluar toda la evidencia científica que se tenga hasta ese momento en todo el mundo. Entonces, una de las falencias que ya hemos ido encontrando es que no mencionan si hubo o no restricción del idioma. Es importante mencionarlo, ¿no? Algunos quizá pensarán, se sobreentiende, pero es importante siempre remarcar eso. Tampoco mencionan si 2 investigadores o más seleccionaron de manera independiente los estudios y si extrajeron sus datos. Tampoco tenemos un flujograma de los criterios de selección, cuántos se encontraron, cómo fue los criterios de exclusión. Entonces ya tenemos por ahí 2 patitas que van tambaleando. Sobre la entidad de financiamiento, pues mencionan UNITAID, y este es un mecanismo internacional creado recientemente para la compra de medicamentos contra el VIH, SIDA, paludismo y la tuberculosis. Posiblemente remarcamos que quizá podría llevar a un posterior conflicto de interés. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Dentro de estos, pues también hay
algunas controversias. En la parte principal del estudio mencionan que se metaanalizaron los 18 ensayos clínicos, pero sin embargo, si nos vamos a la tabla, solamente se estaban metaanalizando 6 ensayos clínicos. También mencionan que, bueno, se incluyeron 18 ECAs, esto sí está. El total de población en conjunto de estos 18 ECAs, o sea, sumando cada uno de estos, que tenía, por ejemplo, un ECA, tenía 24 pacientes, otro ECA, pues tenía, no sé, 200 y picos, otro ECA 400. No se menciona específicamente la cantidad de cada uno, pero en sumatoria sale 2.282 participantes. Y también debemos remarcar que algunos tuvieron una población muestral o una muestra muy pequeña. Entonces, un ECA de 24 participantes. Y otra de las cosas que se destacan es que, bueno, se tuvo el riesgo de sesgo para la evaluación de estos ensayos primarios que se están tomando para la revisión sistemática, pues usaron la evaluación de riesgo de sesgo de Cochrane. De los ensayos clínicos que se incluyeron, o sea, de estos 18, 18 eran ensayos dobles ciegos o simples y 6 eran no ECAs o los que se conoce como etiqueta abierta. Estas son las tablitas que se mencionan. Incluyeron 12 ensayos clínicos acá, de los cuales, 18, están los 18, pero 12 presentan evidencia muy baja, unos 4 que está de moderada y unos 2 supuestamente alto. Recordemos que algunos criterios para metaanalizar, ¿no? Para esto se debe conocer muy bien la parte estadística, pero ya yéndonos a la pregunta de investigación per se, los estudios que uno debe incluir para metaanalizar deben concordar en responder la misma pregunta de investigación. Pero, sin embargo, acá no está pasando eso. ¿Cuál era nuestra pregunta inicial? Pues comparar la ivermectina versus no ivermectina, ¿no? Ya sea un placebo, el tratamiento habitual que se esté dando en un hospital, etcétera, pero que nuestra intervención sea solo ivermectina. Sin embargo, en el ensayo, en el estudio que se está incluyendo, que el número 1 y el número 6 están comparando ivermectina más versus hidroxocloroquina. Y algo más gracioso quizá que también hemos visto es que el ECA número 2, aparte de tener la ivermectina, está sumando, o sea, va de la manito con doxociclina, o sea, están los dos versus un placebo o no ivermectina. Entonces, 3 de 6 no están respondiendo o no van con mi pregunta de investigación y no se debieron metaanalizar. Sin embargo, resaltando eso que no se debió hacer, tenemos un valor significativo y está dentro de un intervalo de confianza que no pasa el valor de efecto. Aparentemente, pues estaría a favor de la ivermectina, pero recordemos que no está respondiendo a la pregunta de investigación. Como conclusiones, pues solamente resaltar que se incluyeron 18 revisiones sistemáticas, no se encontró el flujograma, no hemos visto los criterios de exclusión de cada uno, de cuántas se encontraron, etcétera, cuántas se fueron descartando. Recordemos que muchos de los que se incluyeron pues fueron preprints, aparte para metaanalizar. Uno de los criterios que tomaron era que al menos tuviera 2 eventos o 2 desenlaces de mortalidad. Entonces, aquí lo que estamos comparando todos es, se evalúe solamente para un desenlace de los 8 que mencionaban al comienzo, que era mortalidad, y tomaron como criterio de que al menos en cada uno de estos estudios, para metaanalizarlos acá, tenga al menos 2 desenlaces o 2 muertos, no 2 fallecidos.
Acá, en resumen, se analizaron 6 ensayos clínicos, se sugiere una disminución del 75% de mortalidad. Sin embargo, se basa en estudios muy pequeños con alto riesgo de sesgo y que evalúan preguntas diferentes. Entonces, resalto esto, que todos debieran responder una misma pregunta y está mal hecho, ¿no? Y bueno, para los otros desenlaces no se muestra metaanálisis, entonces no hay respuesta quizá a las preguntas. La conclusión de la revisión sistemática o de esta, pues es el uso de ivermectina debe ser validado en ECAs de mayor tamaño. Recordemos que hubieron ensayos que tenían solamente 24 participantes y adecuadamente realizados para ser revisados por las autoridades reguladoras. Entonces, evaluado esto y solamente habernos quedado quizá con la premisa de los resultados y no haber leído las conclusiones nos lleva a decir eso, ¿no? Cuando me dicen que recomendar el uso de ivermectina tiene buena evidencia científica, pero sin embargo no han leído las conclusiones. Entonces, ya les dejo la interpretación de cada uno de ustedes. De manera rápida, el segundo, porque se va un poco el tiempo, es las recomendaciones que da ITSA, ¿no? Son directrices de la ITSA sobre el tratamiento y manejo de pacientes con COVID-19. Específicamente en el apartado 18-19, las recomendaciones 18-19, que están también en el link que se pasó, van a responder a una pregunta pico similar. La diferencia es que acá tomaron 2 grupos, ¿no? Pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios con COVID-19. La edad varió desde 8 a 86 años, igual la intervención ivermectina, solución oral, comparador no ivermectina, recordemos acá placebo o cualquier otro fármaco que sea el estándar de tratamiento. El desenlace más resaltante también fue mortalidad, pero también se evaluaron y se presentaron metaanálisis para los siguientes desenlaces: resolución de síntomas, aclaramiento viral y eventos adversos. Los estudios incluidos fueron ensayos clínicos aleatorios. La última fecha de actualización de ITSA fue el 22 de febrero de este año. Entonces, nos presentan un primer semáforo, la evidencia de Gray, de los cuales vamos a tomar o hemos tomado como más relevantes mortalidad y el progreso de la enfermedad a eventos más severos. Entonces, nos vamos que la certeza de evidencia para ambos desenlaces es muy baja. Aquí vemos que el riesgo relativo aparentemente pues estaría a favor de la intervención, pero está pasando el valor de efecto. O sea, esto de acá es no significativo. Acá de igual manera son valores no significativos. Eso significa que pues la ivermectina no estaría reduciendo ni la mortalidad, ni estaría disminuyendo el progreso de la enfermedad a eventos severos. Lo primero fue en pacientes hospitalizados, y este segundo recuadro es en pacientes ambulatorios. Lo interesante de ITSA es que evaluaron de manera o aparte, ¿no?, a los pacientes hospitalizados y aparte a los pacientes ambulatorios, y eso estaría bien, ¿no? Es igual que evaluar quizá pacientes con una patología aguda, pacientes con una patología crónica. Entonces se está tomando a los 2 grupos poblacionales de manera separada, entonces no los mezcla. Para los pacientes ambulatorios y el primer desenlace de mortalidad tenemos una certeza de evidencia muy baja, un riesgo relativo que nos estaría diciendo que al menos pues está disminuyendo la mortalidad en un 43%, se resta al 1 menos 57, y como no pasa el valor del no efecto, entonces este valor pues sí es significativo, pero sin embargo la certeza de la evidencia es muy baja. Y para la resolución de síntomas, pues este valor es no significativo.
pasa el valor de no efecto. Como consideraciones de ITSA, pues el panel determinó que la certeza de evidencia del tratamiento con ivermectina para pacientes hospitalizados y no hospitalizados era muy baja. Entonces, las preocupaciones que se tuvo acá es los riesgos de sesgo y también los riesgos pues, de sesgo de publicación, el bajo tamaño de muestra o como lo mencionan en la guía, la imprecisión. Recordemos que los ECAs pues, han tomado valores muy bajos, de dos cifras, los sesgos de publicación, ya que la evidencia disponible consistió principalmente en ensayos positivos, pero sin embargo pues eran de menor tamaño. Como conclusiones, el panel de la guía sugiere en contra de la ivermectina para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19. Del mismo modo, también en contra, o sea, no es recomendable para pacientes ambulatorios con COVID-19 en las dos poblaciones que se evaluó, ¿no? Y se necesitan ensayos clínicos bien diseñados, con el poder estadístico adecuado y bien ejecutados para informar las decisiones sobre el tratamiento de COVID-19 con ivermectina. En general, primera revisión sistemática y las recomendaciones de ITSA pues nos están diciendo pues no se sabe nada aún. A modo ya de despedida, cuando no habían leído quizá las conclusiones y interpretaron la primera parte pero no habían leído más a fondo o no habían bajado en el artículo para leer las últimas partes. Entonces surgió esto, ¿no? Que hicieron quizá roche nacional e internacional y tuvo que salir entidades como la Organización Mundial de Salud a desmentir, ¿no? Entonces, quedé así. Y gracias, te doy pase, Feder. Muy bien. Muchas gracias, Elena, por tu exposición. Ahora vamos a continuar con nuestro programa. Bien. En esta parte vamos a recabar las apreciaciones de nuestros panelistas, el doctor Ernesto Zavala Flores y el doctor Sergio Goicoechea, acerca de todo lo expuesto y los aportes que nos pueden dar en cuanto a dos puntos importantes. El primer punto será el riesgo de sesgo del estudio. ¿Qué tan creíbles son los resultados? Y el segundo punto será el balance de beneficios y daños y si deberíamos recomendar o no recomendar el uso de ivermectina en pacientes con COVID-19. Empezaremos con el primer punto acerca de los riesgos de sesgo. Para ello le pedimos al doctor Sergio que nos pueda dar su opinión. Aló, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen, ¿se escucha el audio? Sí, doctor. Sí, genial. No sé si me pueden permitir, por favor, presentar unas diapositivas. Voy a compartir la pantalla. Sí, doctor, adelante. Genial, muchas gracias. Para las preguntas. Ya. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles por la invitación, en verdad, para conversar sobre un tema tan importante y coyuntural, que es sobre todo tratar de deslindar qué cosa es cierto y qué no respecto a los medicamentos para el tratamiento de COVID, ¿no? Entonces, respecto a la primera pregunta, acerca de qué tanto podemos confiar en estos resultados que hemos visto ya tanto en la revisión de Hill como en los resultados que nos proporciona la guía de ITSA, vamos a hacer pues, una pequeña disquisición, ¿no? Bastante concreta. Pero antes de entrar a esto, me gustaría que por favor podamos situarnos todos en el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos diferenciar estos dos escenarios y ver en dónde realmente estamos discutiendo la evidencia, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer esa disquisición entre estos dos principales escenarios, el cual es el uso preventivo de ivermectina para, es decir, el uso en pacientes sin COVID, y otro escenario que es el uso, entre comillas, curativo, ¿no? Es decir, el uso para tratar pacientes que ya tienen la enfermedad. Entonces, respecto a este primer punto, hay que tener en cuenta algo muy importante, que tanto la revisión de Hill como la guía de la ITSA excluyen estudios sobre el uso preventivo de ivermectina. ¿Ok? Pero la guía de ITSA sí menciona algunos estudios que abordan este uso preventivo, también llamado profiláctico.
Entonces, estos dos estudios son los de Showman y los de Peralde Bruno, que son también ensayos clínicos aleatorizados, pero que son open label. Esto quiere decir que pues no ha habido cegamiento, pero que tienen limitaciones metodológicas y resultados no concluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el uso preventivo de ivermectina todavía no tenemos evidencia que respalde su uso. ¿Ok? Entonces vamos ahora a pasar a este escenario que es el uso curativo, entre comillas nuevamente, de la ivermectina. Y aquí podemos otra vez diferenciar dos subgrupos, ¿no? Pacientes que tienen COVID, pero que son ambulatorios, es decir, probablemente tengan COVID leve, sean simplemente estén tratados en su casa, y pacientes con COVID que sí requieran hospitalización, ¿no? Entonces, al respecto de este primer grupo de pacientes, que son pacientes que tienen COVID pero son ambulatorios, ITSA ya ha emitido las recomendaciones, que muy bien Eliana ya nos ha expuesto, que son recomendaciones en contra del uso de ivermectina fuera de un ensayo clínico, ¿sí? Fuera de un ensayo clínico. Y Hill no emite, digamos, un resultado diferenciado, por lo tanto, vamos a sobre todo basar la discusión siguiente, que es sobre beneficios y daños de la ITSA, ¿ok? Y respecto a pacientes hospitalizados, también algo muy similar, ¿no? ITSA sí nos proporciona información específica para este grupo de pacientes, pero la revisión de Hill no. Entonces, ya ahora que nos hemos situado en estos dos escenarios, ahora sí vamos a discutir la primera pregunta, que es las consideraciones metodológicas de estas revisiones. Entonces, vamos a empezar con la de Hill. Bueno, voy a hablar principalmente de la de Hill, porque es, digamos, tiene aspectos metodológicos muy importantes para poder conversar y también aclarar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una herramienta que se utiliza para evaluar la calidad metodológica de las revisiones sistemáticas, que es el AMSTAR-2. Me parece que el doctor Zavala va a conversar sobre ello en unos momentos, pero yo de esta herramienta he extraído algunos puntos que me parecieron críticos, ¿no? Entonces, sobre todo son estos tres. ¿Y por qué estos tres? Porque, bueno, recordemos que las revisiones sistemáticas son un tipo especial de estudio que lo que hace es recopilar toda la información existente en el mundo que responda a una pregunta pico en particular. Entonces, como hacen este trabajo tan tedioso, ¿qué es lo que tienen que tener? Una búsqueda, selección y extracción de datos pues bastante buena. Pero no solamente eso, sino que también tienen que poder evaluar cuáles son las limitaciones y los riesgos de sesgos de estos estudios que han encontrado. Y finalmente tienen que poder hacer pues un buen análisis estadístico. Tienen que utilizar métodos apropiados y sobre todo hacernos algunas preguntas que veremos a continuación. Ok, entonces vamos con el primer punto, que es acerca de revisar qué tan buena fue la calidad metodológica de la búsqueda. No, en este caso, como ya muy bien nos mencionó Eliana, pues la búsqueda de esta revisión de Hill va principalmente hasta diciembre del 2020, pero dicen que ampliaron pues en enero del 2021 una búsqueda en literatura gris, ¿no? Esto, como vieron, lo han hecho en diversas bases de datos y repositorios, pero tiene algunas falencias, ¿no? En este caso no hemos encontrado, por ejemplo, una estrategia de búsqueda que sea reproducible. Y también tenemos ciertas dudas respecto a la selección por duplicados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los autores hacen la búsqueda en estas bases, pues tiene que haber un equipo que se encargue de seleccionar los estudios que respondan a la pregunta pico que nos hemos planteado para esta revisión, que como han visto es ver si es que la ivermectina tiene algún beneficio en pacientes con COVID, ¿no? Entonces, en este caso hemos encontrado estas dos falencias respecto a la búsqueda y selección. ¿Por qué esto es importante? Lo vamos a ver en unos momentos más, no se preocupen, es un pequeño preámbulo, ¿ok? Pero tenemos estas dos limitaciones. Respecto a la extracción de los datos, que es otro proceso más que se hace, en este caso refieren que sí han sido por duplicados, ¿no? Sin embargo, como también lo han visto, no es tan claro en la redacción. Pero bueno, vamos a colocarlo como que cumple este criterio. Respecto a la evaluación de riesgo de sesgo en los estudios, aquí me es importante considerar lo siguiente, ¿no? El tipo de estudio que ellos han incluido son ensayos clínicos aleatorizados. Este tipo de estudios lo que les proporciona a ustedes en teoría es la mejor evidencia para poder ver la eficacia de una intervención. En este caso el fármaco ivermectina, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el problema aquí? Que ha tenido un grupo control muy heterogéneo, ¿no? El grupo contra el cual se comparaba la ivermectina fue desde un control activo, es decir, otro fármaco, se les brindó en algunos casos placebo o solamente cuidado usual, ¿no? Y esto lamentablemente nos lleva a un potencial riesgo de sesgo que se denomina sesgo del comparador. Y esto vamos a verlo mejor en esta laminita de aquí.
¿no? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos estas dos tablas de la revisión sistemática, en donde nos presentan los estudios y nos hablan acerca de sus intervenciones y sus comparadores, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes pueden apreciar, el comparador en algunos casos fue el uso de hidroxicloroquina con acitromicina. Igual por acá también otro estudio utilizó hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir en algunos casos, y algunas otras terapias, ¿no? Como pueden ver, fue bastante heterogéneo. Pero ¿qué pasa respecto a este potencial sesgo del comparador? ¿O qué es lo que nos dice la teoría, ¿no? Nos dice que si es que nosotros comparamos un tratamiento contra un comparador que no tenga una eficacia real o comprobada para esa patología, pues lo que hacemos es favorecer al efecto de la intervención, que en este caso sería la ivermectina, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error? Compararlo contra medicamentos, en este caso activos, pero que no tenían eficacia para el manejo de COVID-19, que como ustedes pues recordarán, ya hay estudios grandes que nos han dado la evidencia respecto a que el uso de hidroxicloroquina realmente no tiene algún beneficio, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema con respecto a esto, ¿no? Un potencial sesgo de comparador que favorezca a la ivermectina. Luego, pues también con respecto a la evaluación de riesgo de sesgo, también vemos que han utilizado una herramienta bastante conocida, que es el semaforito de Cochrane, ¿no? Este riesgo de sesgo de Cochrane. Así que bueno, al menos en esa parte cumplieron metodológicamente. Y respecto a los métodos de síntesis adecuados, aquí también tenemos un serio problema. En este caso, ellos mencionan la revisión de Hill, que utilizan un metaanálisis con efectos aleatorios, pero los estudios tienen una importante variación en cuanto al grupo de intervención y control, a la dosis de administración de la ivermectina y a la duración de la administración de esta ivermectina. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que, como ustedes lo pueden ver aquí, las dosis han sido bastante variables entre los estudios. Asimismo, el uso de las intervenciones, ¿no? Por ejemplo, observen aquí, en algunos casos tenemos ivermectina más doxiciclina, en otros casos solamente ivermectina, otra vez ivermectina más doxiciclina. Los pacientes son también distintos, son pacientes que van desde los síntomas o pacientes considerados como con COVID leve hasta inclusive severo, ¿no? Son muy heterogéneos entre los estudios. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos algo, ¿no? Si es que realmente los autores debieron haber hecho un metaanálisis. Porque créanme que uno pone los datos en el programa estadístico y el programa estadístico les va a dar un número. No hay ninguna magia ahí. Lo importante es razonar y poder ver si es que realmente son estudios que sean comparables, ¿no? Porque para metaanalizar los datos requerimos que los estudios puedan ser comparables. Entonces, una pregunta con la cual podemos reflexionar. Y también pues nos mencionan que en este caso no hacen un análisis de sensibilidad. ¿Qué es este análisis de sensibilidad? Es un tipo de estrategia estadística que lo que hace es ver la consistencia de los resultados y ver el posible impacto del riesgo de sesgo de los estudios, ¿no? Lamentablemente no nos proporcionan tampoco información sobre ello, por lo tanto estos efectos están todos mezclados y en verdad, digamos, el resultado es poco claro, ¿no? Aquí, listo. Entonces, esto ya también es algo que hemos conversado, ¿no? Algunas otras consideraciones respecto a la calidad metodológica también es que no se encontró pues un protocolo registrado, que es algo muy importante en estos casos para las revisiones sistemáticas. Y otra cosa es que pues este aún es un estudio en preprint, ¿sí? Aún no ha recibido una revisión por pares, todavía no está publicado en una revista, así que hay que tomarlo con pinzas. Algunas otras consideraciones, ahora ya hablando netamente de los resultados, respecto a los desenlaces, también algo muy interesante para conversar sería lo siguiente, que en este caso, recuerden que el desenlace primario que evaluó Hill fue la mortalidad por cualquier causa. Pero ¿qué es lo que pasa en la revisión? Que los autores le dan más énfasis a la presentación de otros desenlaces secundarios, algunos que sí son clínicamente importantes, como por ejemplo, recuperación clínica o alta hospitalaria, pero hay principalmente desenlaces subrogados, ¿no? Desenlaces como por ejemplo el aclaramiento viral. ¿Qué es un desenlace subrogado? Generalmente es una variable que es laboratorial o imaginológica que intenta darnos información sobre un desenlace clínico como por ejemplo mortalidad, pero que no siempre va a tener ese poder para darnos esa información, ¿no? Entonces eso se le consideran desenlaces subrogados. Y otra cosa interesante es que los desenlaces de recuperación clínica o alta hospitalaria pueden estar sujetos a la subjetividad de los evaluadores del desenlace.
Porque finalmente recuerden que quienes deciden que el paciente sale de alta o no sale de alta son los médicos tratantes o el personal de salud tratante. Entonces, ¿qué pasa si es que estos personales saben qué ha recibido cada participante? Si saben que ha recibido ivermectina y tienen una fuerte creencia en que la ivermectina va a curarlos o a recuperarlos, pues es probable que incidan en darles el alta mucho más temprano. Entonces también es un problema metodológico que hay que considerar en este caso, ¿no? Y además, entonces por eso nos preguntamos, pues, ¿qué tan bien habrían sido medidos estos desenlaces? Pues lamentablemente no sabemos, ¿no? Y respecto al desenlace más importante, en este caso el primario, el principal, que es mortalidad por cualquier causa, podemos ver que ya como nos han presentado, nos dan un metaanálisis en este caso, pero hay que considerar aquí lo siguiente, ¿no? Primero, cada uno de estos estudios que son ensayos clínicos aleatorizados, no por ser ensayos clínicos aleatorizados, pues vamos a creerles, sino que realmente hay que evaluar qué tan bien han sido hechos, y esto lo vemos a través del riesgo de sesgo, ¿no? Que como vimos, fue evaluado mediante la herramienta de Cochrane. Y en este caso vemos que el riesgo de sesgo en este caso es alto, principalmente por potenciales falencias en la aleatorización, en la falta de sedamiento y datos incompletos, ¿no? Además, ¿qué más podemos observar? Que hay imprecisión en este resultado, ¿no? Dada la poca cantidad de eventos y de participantes. Como ustedes pueden ver en este metaanálisis, por ejemplo, la cantidad máxima de participantes por cada brazo, en este caso fue de 200, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una cantidad relativamente pequeña que por eso, lamentablemente, el resultado no es preciso. Otra cosa a considerar es la heterogeneidad en cuanto a la población, ¿no? Que es lo que conversamos respecto a pacientes que eran leves hasta severos, diferentes tipos de intervenciones y comparadores, que pues nos llevan también a no tener un efecto claro o a desconfiar de los resultados. Y además pues un posible sesgo de publicación que refuerza más nuestra duda sobre la veracidad del resultado que estamos observando. Bien, entonces, bueno, esas son mis consideraciones metodológicas y estaría pendiente de la siguiente pregunta, ¿no? Muchas gracias, doctor Sergio. Ahora le pedimos al doctor Ernesto que nos pueda dar sus consideraciones acerca de los riesgos de sesgo en estos estudios. Adelante, doctor. Ok, buenas noches con todos. Soy Ernesto Zavala y primero que nada agradecer al grupo de la Red de Evidencia en Salud por la cordial invitación y del mismo modo felicitarlos por esta iniciativa de poder hacer un análisis de los estudios que involucran algunas decisiones que pueden influir o no en el ámbito de la salud nacional, ¿no? Bien, bueno, Sergio ha hecho una muy buena revisión del tema. Yo más que todo voy a complementar porque en realidad mucho de lo que él ha dicho yo también lo quería comentar, pero para no redundar en lo mismo, voy a complementar con algunas cositas adicionales quizás, ¿ya? Bueno, primero que nada debemos tener en cuenta que el propio estudio, la propia revisión dice que trabajó con 18 ensayos clínicos aleatorizados, pero ellos mismos en su análisis comentan de que de estos 18 ensayos clínicos, 5 han sido publicados y los demás, los otros 13, no han sido publicados. Desde ahí ya partimos ya quizás con un poco de dudas, ¿no? Porque estos 13 artículos que no han sido publicados, que han sido tomados en consideración para esta revisión y metaanálisis, esos estudios lamentablemente no han pasado por una revisión por pares. Entonces eso como que ya nos hace ya plantear de que quizás hay algunas cosas metodológicas que no se han subsanado o no se han corregido antes de que pueda ser incluido en un estudio mayor como este, ¿no? Otra cosa que debemos tener en cuenta adicionalmente es de que de estos 18 estudios, 9 estudios tuvieron el uso de ivermectina como monodosis, es decir, se utilizaron una sola vez a una dosis establecida. 9. Los otros 9 estudios que se enrolaron tenían el uso de la ivermectina por más de un día. O sea, no lo usaron solamente un día como los primeros 9. Utilizaron 1, 2, hasta 5 días lo utilizaron. Y además de eso, el rango de dosis fue completamente diferente entre los estudios, ¿no? En algunos casos utilizaban 0.2, en otros 0.4, en otros optaron por tomar un rango, en otros podemos ver, por ejemplo, el estudio de Kirk en India, utilizaron 12 miligramos, etc. Entonces podemos ver que las dosis que utilizan en los diferentes estudios es diferentes entre ellos. Entonces, desde ahí ya quizás nos debemos alertar de que no sería apropiado hacer una comparación entre elementos tan disímiles como lo que estamos viendo hasta el momento. Bien,
Otra cosa más que es interesante agregar es de que la propia revisión comenta que de los 18 ensayos, de los 18, 12 tenían ciegamiento, ¿no? O sea, tenían simple o doble ciego. Es decir, el investigador y el participante no sabían que estaban recibiendo la ivermectina, pero los otros 6 eran de etiqueta abierta, o sea, el investigador podía saber qué estaba dándole al paciente y el paciente sabía también qué es lo que estaba recibiendo. Y como dijo Sergio hace un momento, esto definitivamente puede influir si es de que el médico que se encarga de hacer la intervención tiene alguna idea preconcebida de que podría funcionar la ivermectina. Esto podría incidir ante su percepción propia del medicamento y en el registro del efecto, ¿no? Bien, otra cosa más quizás para complementar a lo que dijo Sergio, también están comparando pacientes con diferentes tipos de severidad del cuadro. O sea, no podemos comparar pacientes con un cuadro leve, con un cuadro moderado o con un cuadro severo. O sea, desde allí ya hay muchas cosas disímiles ya. En realidad, a mi parecer, no se debió haber realizado un metaanálisis con tantas diferencias entre los grupos que se pretendían comparar. Y bueno, finalmente yo, al igual que Sergio, hemos utilizado la herramienta del AMSTAR2, que es una herramienta que nos permite ver la utilidad de las intervenciones, ¿no? O sea, es un instrumento para evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas de intervenciones, como por ejemplo los ensayos clínicos que se han tomado para realizar esta revisión sistemática y metaanálisis. Y bueno, para los que no conocen la herramienta consta de 16 ítems. Cada ítem tiene una valoración de sí y no, ¿no? Si cumple con los parámetros, es un sí. Si cumple de manera parcial, bueno, es un sí parcial. Y si es que no cumple con los parámetros, es un no. Entonces, bueno, haciendo una recopilación de todo el análisis, yo le he calculado un AMSTAR2 de 7 de 16 puntos. Entonces, eso en realidad me parece que es el reflejo de las serias, a mi parecer, las serias dificultades metodológicas que tiene la presente revisión. Y más aún al momento cuando hacen la conclusión, ¿no? Porque en la conclusión dicen de que luego de hacer un metaanálisis de 18 ensayos clínicos aleatorizados, se encontró que la supervivencia es del 75% en el brazo de ivermectina. Pero si nosotros nos remontamos al propio forest plot, donde se hace el metaanálisis, podemos ver que en realidad no se analizaron 18 ensayos clínicos para la variable de supervivencia. En realidad se han analizado 6. Entonces, esa conclusión en realidad es tendenciosa, ¿no? Para alguien que quizás no se tome el tiempo de leer el artículo por completo, quizás si se limita únicamente a ver la conclusión o ver solamente la parte del abstract, quizás se pueda llevar una idea o un concepto erróneo acerca de la verdadera magnitud de los resultados, ¿no? Entonces, a mi parecer, este estudio tiene varias cosas que son observables. Los resultados definitivamente deben ser tomados con pinzas y quizás ya en la siguiente ronda de preguntas vamos a poder, Sergio y yo, dar una apreciación sobre qué tan confiables son estos resultados. Bien, no sé, para poder pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y efectivamente, vamos a pasar al siguiente punto de la discusión. En este punto vamos a hablar acerca del balance de beneficios y daños. ¿Deberíamos recomendar o no recomendar el uso de ivermectina en pacientes con COVID-19? Nuevamente invitamos al doctor Sergio que nos pueda dar su apreciación de este punto. Bien, gracias nuevamente por el pase. Quizás algo que me olvidé de repente resaltar también en esta parte anterior, ahora que me acuerdo, es respecto a los grupos comparadores nuevamente. Aquí por favor tengan en cuenta algo importante. En este caso ellos mencionan cuidado usual, pero lamentablemente no escriben específicamente a qué se refieren con cuidado usual. Puede haber sido simplemente oxigenoterapia o de repente ya estaban incorporando el uso de los corticoides. No es algo muy claro, ¿no? Entonces esto nuevamente también nos lleva a concluir de que los resultados pues serían poco confiables, ¿no? Respecto, simplemente quería hacer esa pequeña acotación y ahora sí pasamos a lo que es el balance entre beneficios, daños y costos también, ¿no? Entonces,
aquí primero antes de evaluar netamente la guía ITSA, porque me parece que en esta parte sería bueno basarnos en ITSA, que es quien ha tenido una mejor calidad en cómo ha desarrollado su revisión sistemática, y como ya lo hemos evaluado. Quería sí hacer alguna salvedad respecto a algo bien interesante que me puede dar cuenta al leer las dos revisiones. En este caso es que hemos encontrado diferentes magnitudes de los efectos entre la revisión de Hill y la revisión que hace ITSA, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí pueden apreciar que el riesgo relativo en este caso es 0.25, pues con este intervalo de confianza, ¿no? Eso es lo que encuentra Hill. Pero lo que menciona ITSA, en este caso estamos tomando la recomendación que es para pacientes hospitalizados, pues aquí podemos ver que nos dice que el riesgo relativo es 0.57 con este intervalo, ¿no? Si nos fijamos simplemente en los números que se llaman estimados puntuales, que en este caso es el 0.57 y el 0.25, podemos ver que hay diferencias relativamente marcadas, ¿verdad? Entonces, ¿esto a qué se podría deber? Pues algo bien interesante surgió al leer las referencias de donde estaban siendo tomados la evidencia. Y por ejemplo aquí, por favor, noten que para este caso, cuando evaluamos el desenlace de mortalidad en ITSA, ITSA nos dice que el número de estudios que ellos han utilizado para dar los efectos de este desenlace son 4. Y aquí nos menciona estos 4, ¿no? Gorial, Hashim, Rachter y Chakov. En este caso 4, ¿no? Pero si es que nos fijamos nosotros en ITSA, recordemos pues que eran 6, ¿no? Eran 6 estudios que también eran ensayos clínicos aleatorizados y en teoría pues deberían haber coincidencias entre la evidencia que están utilizando tanto Hill como ITSA. También recordemos pues las fechas de búsqueda no son tan amplias tampoco, ¿no? Hill realizó su búsqueda hasta diciembre del 2020, ITSA me parece que la actualiza ahora en febrero, el 12 de febrero del 2021, no son tantos meses tampoco de separación. Entonces deberían ser relativamente similares los estudios en los cuales se basen. ¿Y qué encontramos? Pues algo bien interesante, ¿no? Como pueden ver, en este caso, al parecer, uno de los estudios nada más es el que utilizan en ambas revisiones. ¿Por qué pudo haber sido esto? Pues probablemente porque Hill también planteó algunos otros criterios de selección diferentes a los de ITSA, ¿no? Recordemos que Hill incluyó todo tipo de ensayo clínico, así haya comparado ivermectina con placebo o con algún otro tratamiento activo. Mientras que ITSA se cuidó más bien de esa parte del riesgo del riesgo de sesgo del comparador y dijo, no, yo solamente voy a incluir ensayos clínicos aleatorizados que hayan comparado ivermectina contra placebo. Entonces, puede que ahí esté el meollo del asunto y sepamos por qué son las diferencias entre las fuentes de evidencia que utiliza cada una de las revisiones y esto sea pues la explicación de por qué también las magnitudes son diferentes, ¿no? Entonces, esto también no es algo infrecuente. Nosotros inclusive tuvimos la oportunidad también de publicar un artículo en el cual revisábamos recomendaciones de guías, en este caso eran guías sobre acupuntura para episodios depresivos, en el cual pudimos observar pues que habían recomendaciones contradictorias entre las guías y nos preguntamos por qué será, ¿no? ¿A qué se deberá esto? Y encontramos pues principalmente, digamos, en este caso, que las revisiones también se basaban en estudios diferentes entre las guías, ¿no? Algo muy similar a lo que ha sucedido en este caso acá, solamente para poder tenerlo de manera anecdótica, ¿no? Entonces, eso es un punto y por ello, debido a que hemos concluido finalmente que la revisión de Hill entonces, digamos, no tendría la calidad metodológica adecuada para ayudarnos a una recomendación, pues vamos a utilizar la revisión sistemática que utilizó ITSA, ¿no? Que hizo ITSA, la guía ITSA. Entonces, en este caso tenemos estos dos puntos que son, digamos, los pilares del balance, que es sobre todo ver los beneficios y daños, ¿no? Porque si bien es cierto, este es el pilar y en base a esto va a salir, si es que nos inclinamos por brindar o no brindar ivermectina, no es lo único que tenemos que considerar, sino que recuerden que para tomar decisiones, pues el sistema es más complejo. También tenemos que evaluar cuáles son los costos, si es que es factible dar esta recomendación, ¿no? ¿Qué dirán los pacientes? ¿Habrá aceptabilidad por parte de ellos? Todos estos criterios más también tenemos que evaluar, ¿ok? Pero en este caso vamos a centrarnos en el pilar, que vendrían a ser los beneficios y los daños. Y en este caso vamos a verlo primero para el escenario de pacientes ambulatorios, como lo vimos, ¿no? Como vimos, ITSA hace esta disquisición entre pacientes ambulatorios y hospitalizados.
Entonces, respecto a los pacientes ambulatorios, ¿qué nos mencionan, no? Lamentablemente todavía hay mucha incertidumbre sobre los beneficios, por todo lo que hemos conversado, ¿no? Los estudios tienen muy alto riesgo de sesgo, tienen muy pocos participantes, digamos, no han sido conducidos de la manera más adecuada, pueden ser heterogéneos a veces entre ellos, ¿no? Los grupos, sobre todo de standard of care, son los que podrían cambiar más, ¿no? Porque como vimos, COVID es una enfermedad pues que ha evolucionado bastante rápido y cuyo manejo también ha variado bastante rápido en estos meses. Entonces, ahí, por esas razones es que la incertidumbre es bastante alta en este caso, ¿no? Pero que hemos encontrado pues en las tablas que nos ha presentado Eliana, que probablemente podría reducir el tiempo de recuperación en 7.32 días menos. ¿Cuán grande es este beneficio? Sería la pregunta. A mi consideración, pues sería probablemente un beneficio pequeño, ¿no? Porque recordemos que lo que queríamos nosotros con estos pacientes es que finalmente no fallezcan en primera instancia o que no sean, digamos, hospitalizados y requieran ventilación mecánica, ¿no? Serían desenlaces más importantes, más valiosos para nosotros, más que los tiempos de sintomatología que podrían tener. Sí, entonces, por esta razón, bueno, yo lo he considerado como un beneficio pequeño, pero aún muy controversial, ¿sí? Todavía muy controversial. Y respecto a los daños, en este caso vemos que la revisión de ITSA nos dice que no hay diferencias entre la frecuencia de los eventos adversos entre aquellos que usaron ivermectina y que utilizaron el control, ¿no? Es decir, el placebo. Entonces, en este caso, pues también los daños en este escenario podrían ser pequeños. ¿Esto por qué? También porque recuerden que ivermectina es un medicamento relativamente seguro, pero para el manejo de infecciones parasitarias, ¿no? Que es para lo que es indicado la ivermectina realmente. El perfil de seguridad sí es más seguro que, por ejemplo, si lo comparáramos con hidroxicloroquina, ¿no? En el cual obviamente teníamos más riesgo de repente de enfermedades coronarias o de eventos cardíacos, ¿no? En cambio, ivermectina, si bien es cierto, es un medicamento relativamente seguro, por eso, pues, aquí los eventos adversos fueron similares y de poca frecuencia, ¿no? Entonces, esto es con respecto a los ambulatorios. Podemos ver que el balance entonces es bastante parejo y sobre todo tenemos mucha incertidumbre sobre los resultados. Todavía no sabemos nada realmente, ¿no? Y con respecto a los pacientes hospitalizados, también ITSA lo que nos menciona es lo siguiente. Nuevamente hay mucha incertidumbre sobre los beneficios en este caso, por lo que ya hemos conversado, y nos dicen que podría reducir la mortalidad e incrementar el aclaramiento viral. ¿Ok? Vamos a detenernos aquí un poquito. En este caso nos dicen, ok, puede reducir la mortalidad, pero como vimos, ¿podríamos confiar realmente en esos resultados de esos ensayos clínicos que ya vemos que tienen bastantes limitaciones? Y lo siguiente es respecto al aclaramiento viral, ¿no? Si bien es cierto, se encontró que hay un beneficio en aclaramiento del coronavirus, recuerden, este es un desenlace que nosotros consideramos como subrogado. Si bien es cierto, puede haber ahí un beneficio, no necesariamente va a tener un impacto final en un desenlace clínico. ¿Sí? Entonces, en este caso, por eso también aquí quizás los beneficios en mi consideración podrían ser todavía de pequeños a moderados y con mucha incertidumbre, sobre todo con mucha incertidumbre. ¿Sí? Y respecto a los daños, también, ¿no? De manera similar a los pacientes ambulatorios, en este caso no se encontraron diferencias en la frecuencia de eventos adversos entre los que usaron ivermectina y el control, ¿no? Es decir, el perfil de seguridad en este caso es relativamente seguro y con eso tendríamos también un balance bastante parejo, pero con mucha incertidumbre, con mucha duda todavía, ¿no? Y algo más que también me gustaría conversar con ustedes sería esto. Si es que habría algo más de los daños que no hemos considerado en el balance. Y pues, ¿esto por qué? Porque recordemos que el contexto en el cual estamos tomando esta decisión es muy particular, ¿no? Estamos en un contexto pandémico en el cual es comprensible pues que haya bastante temor, que queramos tener un medicamento que nos ayude porque las muertes van incrementándose cada vez más y los hospitales están colapsando. Entonces es entendible que querramos contar con un medicamento que nos ayude. Y por esto pero esto nos puede llevar lamentablemente a decisiones que no serían las más adecuadas. Por ejemplo, a brindar masivamente ivermectina. ¿Qué estaría pasando con el uso masivo de ivermectina, ¿no? Sobre todo en los casos en los cuales haya una automedicación. Me parece, el doctor Zavala publicó un artículo bien interesante sobre automedicación. A ver si es que también nos puede comentar sobre eso. Pero, bueno, continuando con la idea, es que el uso masivo pues, puede darse inclusive hasta en grupos que tengan contraindicaciones.
Y ellos simplemente por la automedicación pues van a adquirir el medicamento y lo van a tomar, ¿no? Y puede haber un daño mucho mayor que no haya sido contemplado en este balance inicial de ITSA. Otra cosa es que también pueden haber interacciones con fármacos, como por ejemplo la warfarina, y también hay que tener en cuenta que habían dos tipos de fármacos de ivermectina, ¿no? Uno que era uso veterinario y el otro que era uso humano. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de fármaco? Son sobre todo los excipientes que tienen estos medicamentos, ¿no? Los viales con los cuales vienen estos medicamentos, que los de uso veterinario tienen o han sido formulados para un pH distinto, un pH de un sistema gastrointestinal animal, que no es tan comparable al humano. Entonces también ahí podrían haber diferentes magnitudes del daño que no hayan sido consideradas en esta revisión y que hay que considerar nosotros cuando tratemos a un paciente, ¿no? Y otra cosa también es los efectos no biológicos del uso de la ivermectina. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo la posible falsa seguridad con el uso de este fármaco. Es decir, algunos podrían pensar que ya porque tomaron ivermectina ya no van a tener COVID o ya no van a contagiar o no van a fallecer. ¿Y qué hace esto? Pues provoca el relajamiento de medidas preventivas que sabemos que sí son eficaces para prevenir COVID, ¿no? Como el uso de mascarillas, como el distanciamiento, como el lavado de manos, entre otros. Y aquí también me surgió otra pregunta, me gusta compartir esto con ustedes, que era sobre si había evidencia sobre esto, sobre estos daños no biológicos, ¿no? Sobre esta falsa sensación de seguridad. Y pues buscando artículos, encontré este artículo muy interesante que habla acerca de esta intervención que era el rociar con spray antimosquitos en una población mexicana y qué cosa inducía eso en los pobladores, ¿no? Y aquí encontraron algo muy interesante. Ellos encontraron que aquellos en los cuales el gobierno había implementado esta estrategia de, digamos, rociar este medicamento antimosquitos, relajaron sus medidas de prevención y ya no limpiaban los mosquiteros, no tenían en cuenta que podía haber, digamos, estos mosquitos dengue desarrollándose en fuentes de agua, entonces se relajaron bastante, ¿no? Finalmente aquí los autores concluyen esto. Nuestros resultados dicen que hay una posibilidad de que el uso de esta estrategia pueda crear una falsa sensación de seguridad que induzca a los pobladores al relajamiento de las medidas preventivas de dengue. ¿No? Entonces, lamentablemente, si bien no tenemos una evidencia directa para COVID, tenemos algunos otros reportes sobre este tipo de comportamiento, ¿no? Y pues es algo que también tenemos que considerar en nuestro balance. Entonces, como han visto, el balance probablemente haya cambiado. Si bien antes lo veíamos bastante parejo, con estas consideraciones, pues habría que tener, digamos, habría que repensar nuevamente el balance y ver hacia dónde se está orientando, ¿no? Y eso que hasta ahorita solamente hemos visto beneficios y daños. Feder, no sé si es que de repente dejamos costos para el final o conversamos ahora de los costos. ¿Aló? Muy bien, muchas gracias, doctor. Ok, Eh, gracias. Ahora perdimos la participación del doctor Ernesto para que nos pueda dar su punto de vista acerca de este punto, que es el balance beneficios-daños acerca de si deberíamos recomendar o no el uso de ivermectina. Adelante, doctor. Bien, ok. Bien, bueno, Sergio creo que ya conversó bastante y concuerdo con todo lo que él ha manifestado en su intervención. Bueno, no vamos a redundar porque coincidimos en lo que Sergio ha dicho. Más que todo lo que quisiera es complementar, ¿no? Me parece que las propuestas de ITSA son un poco más aterrizadas, son un poco más, más tomadas en consideración en base a los posibles sesgos que pueda haber con respecto a la revisión de Hill, ¿no? Yo personalmente creo que en base a lo que hemos leído, en base a lo que hemos analizado, yo creo que no tenemos la certeza de que la ivermectina realmente tenga un efecto protector como lo dice la revisión de Hill. Y por las múltiples observaciones que hemos visto, ¿no? O sea, no es solamente un tema de que a mí me parece o a Sergio no le parece. En realidad estamos haciendo un análisis de una revisión sistemática con metaanálisis que tiene serias limitaciones, ¿no? Tiene serios puntos con sesgos que definitivamente van a influir sobre el resultado que nos están mostrando.
Entonces la idea es ver riesgo-beneficios. Yo creo que el beneficio de dar ivermectina, a mi parecer, no es un dato que ya esté medido realmente. Y yo creo que más que beneficio, realmente podría hacer daño. Y probablemente ustedes estarán diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué daño puede hacer dar ivermectina si la ivermectina es un medicamento barato y se conoce que no tiene efectos adversos? Claro, bueno, eso es lo que quizás está en conocimiento de las personas que quizás no están muy relacionadas con el ámbito de la salud. Pero en mi caso particular, bueno, como me presenté al inicio, yo soy médico residente del Hospital Cayetano Heredia. Como residente yo trabajo en el hospital, veo pacientes en esta época del COVID, he tenido que trabajar y atender muchos pacientes con COVID y, y una de las cosas que veíamos que constantemente se repetía con los pacientes era de que ellos antes de venir al hospital ya utilizaban algún tipo de medicamento, ¿no? Y eso nosotros lo medimos en un estudio, como Sergio comentó, hicimos un estudio de medicación prehospitalaria, donde encontramos que hasta el 66% de los pacientes habían utilizado ivermectina antes de venir al hospital. Y el problema es dónde radica, ¿no? ¿Dónde radica el problema de que el paciente crea que la ivermectina le va a dar algún tipo de beneficio? El problema radica en el que el paciente toma el medicamento sabiendo que tiene COVID y luego de tomar el medicamento se siente esperar de que el medicamento haga el efecto que le han vendido que tiene la ivermectina. El paciente puede estar con fatiga, con dificultad respiratoria, con saturación en 90, en 88, en 87, pero el paciente se siente y dice, voy a esperar que haga efecto el medicamento que he tomado. La televisión dice que la ivermectina es buena, ya me va a hacer efecto. Entonces, ese es el principal problema, de que el paciente se confía y termina viniendo al hospital con una saturación. Cuando empezó a tener dificultad respiratoria, ese paciente pudo haber tenido 90 de saturación al inicio. Ahí debe haber venido el paciente. Pero ha esperado 3, 4, 5 días a que el medicamento haga efecto. Cuando ya viene al hospital ya no viene con una saturación de 90. Viene con una saturación de 70, 80. Y lamentablemente ese pulmón, bueno, en términos que utilizan los fisiólogos, ya es un pulmón duro. Para poderlo intubar es difícil. La dinámica ventilatoria que le va a ofrecer el ventilador va a ser diferente a la de un paciente que esté en las fases iniciales. Y esto lamentablemente, mientras más tiempo demore el paciente en llegar a la emergencia o a la atención de salud correspondiente, lamentablemente disminuye las probabilidades de que pueda salir airoso del cuadro infeccioso. Entonces yo creo que en base a lo que estoy comentando y a la experiencia que vivo al día a día en el hospital donde atendemos pacientes, creo que Cayetano Heredia debe ser uno de los hospitales de Lima que más pacientes atiende con COVID. Yo sinceramente creo que más daño puede dar la ivermectina que beneficios, ¿no? Yo creo que es nuestra labor como médicos y creo que la prensa también debería tener esta labor de informar adecuadamente a la población. Debemos tener mucho cuidado. Hay muchas personas que lamentablemente toman algún tipo de medicamento que en un momento alguien salió a decir, la hidroxicloroquina puede servir, la citromicina puede servir, la ivermectina puede servir, hay otro medicamento más, la lejía esa, también puede servir. Lamentablemente las personas creen esto, se automedican, se sientan en su casa a esperar que este medicamento, entre comillas, haga efecto, y esto trae las consecuencias que ya comenté hace un momento, ¿no? A mi parecer, a mi juicio, yo creo que la balanza entre riesgo y beneficio se inclina más para el riesgo, por lo que acabo de comentar, ¿no? Y bueno, los costos, creo que ya todos sabemos por, bueno, la literatura gris, ¿no? La prensa ha sacado varias noticias acerca de que Perú ya va gastando aproximadamente, bueno, invirtiendo entre comillas, 40 millones de soles en comprar ivermectina. Entonces la pregunta sería, ¿y si esos 40 millones se hubiera utilizado mejor en la creación de plantas de oxígeno? Esa sería la pregunta, ¿no? Ahorita uno de los principales problemas es la falta de abastecimiento de oxígeno en el país. ¿Qué hubiera pasado si esos 40 millones que se utilizaran en un medicamento que no tiene una eficacia demostrada, seamos vehementes, no tiene una eficacia demostrada? Si ese dinero se hubiera utilizado para haber hecho plantas de oxígeno, quizás ahorita la realidad del país podría ser diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un impacto económico, sí hay un impacto social, sí hay un riesgo para los propios pacientes que se debe considerar al momento de tomar las decisiones sobre la ivermectina. Bien. Gracias, doctor, por su intervención. Con este punto finalizamos el pase de las apreciaciones acerca de los estudios revisados.
Como siguiente punto, estaremos en la penúltima parte donde resolvemos las preguntas y los comentarios de los asistentes, tanto que se mandaron por Facebook, por Telegram o por los medios de difusión correspondientes a nuestra red. Tenemos 3 preguntas ya condensadas de todas las que nos enviaron. La primera pregunta sería, ¿cuáles fueron los otros desenlaces de mortalidad o desenlaces secundarios en este metaanálisis? Se refiere al metaanálisis de Hill. Doctor Sergio, nos gustaría su opinión. Sí, muchas gracias. Es una buena pregunta, ¿no? En este caso, como lo mencionamos, la revisión de Hill tiene como desenlace primario la mortalidad por cualquier causa, pero sí evalúa otros desenlaces más también, ¿no? Entre estos desenlaces, como les digo, hay desenlaces clínicos, que son sobre todo la recuperación clínica del paciente, ¿no? O sea, lo que hacían era evaluar a los pacientes y un médico, un evaluador, veía su evolución y él decidía, ¿no? Ok, el paciente se recuperó, está de alta, sí o no. Ese era el desenlace. Y también, por ejemplo, lo mismo para el alta hospitalaria, ¿no? En este caso también, el paciente está de alta, sí o no. Era lo que decidía el evaluador del desenlace, que en este caso, bueno, era el personal de salud. Hay otros desenlaces más, que son, por ejemplo, los, como les digo, desenlaces subrogados, ¿no? Estos marcadores bioquímicos o a veces imagenológicos, entre los cuales se consideraron, por ejemplo, a marcadores de inflamación, como el PCR, supresión viral, y me parece que esos principalmente, y aclaramiento viral también, si es que mal no recuerdo, ¿no? Pero como les digo, el metaanálisis principalmente es sobre mortalidad. Aquí también me permito hacer pues otro comentario de repente, compartir con ustedes que cuando leamos nosotros una revisión sistemática o un estudio en general, cualquier estudio, nunca hay que perder de vista cuál es el desenlace primario, ¿no? Porque este desenlace primario es la razón de ser de ese estudio, es para lo cual fue creado, ¿no? Otras veces vemos que hay resultados secundarios que a veces tienen, o como en este caso, ¿no? Les da mucha más relevancia a los autores a esos desenlaces secundarios, quizá por el hecho de que salieron significativos o porque son de repente más robustos, etcétera, ¿no? Pero nunca hay que perder de vista el desenlace primario. Inclusive esto, no sé si es que de repente puede considerarse un tipo de spin, ¿no? Spin es cuando, por ejemplo, no guarda una relación el objetivo, los resultados y la conclusión de un estudio. En este caso, por ejemplo, el objetivo era, o el objetivo principal era ver qué pasaba con mortalidad, ¿no? Los resultados, si es que ustedes se dan cuenta de la revisión de Hill, mortalidad es creo que la figura última o la tabla última, y en las conclusiones tampoco se menciona, ¿no? Más le dan énfasis a la recuperación clínica o a estos cambios en los marcadores inflamatorios. Entonces, también es algo que tenemos que considerar para la lectura crítica. Aquí, hola, ¿qué tal? Álvaro por aquí. Hola, Solo, doctor. solo quería agregar que hay desenlaces y hay desenlaces, como dijo Sergio, ¿no? Dentro de los desenlaces clínicos, incluso hay desenlaces que son muy poco confiables cuando estamos en un estudio que no es ciego, ¿no? Por ejemplo, el desenlace de tiempo hasta la recuperación. ¿Qué pasa si hay un grupo que está tomando ivermectina y cree realmente que funciona y otro grupo que no? El grupo que está tomando ivermectina, pónganse que al día 4 o 5 ya esté mejor, algunos, ¿no? Y pues, aunque tengan todavía un poquito de malestar, ya se sientan mejor y lo reporten de esa manera, ¿no? En tanto que el grupo que no está tomando ivermectina, igual, ¿no? Al día 4 o 5, el mismo porcentaje de personas se siente mejor, pero como no está tomando ivermectina, cree que esto que está sintiendo todavía podría agravarse, ¿no? Porque, pues, no tiene este efecto placebo de la ivermectina o ese efecto, digamos, condicionador que hace que algunos pacientes crean que ya está mejor y que esto simplemente es, ya lo han superado, ¿no? En cambio, que este otro grupo que no está tomando, pues cree que todavía está en peligro, ¿no? Entonces, previsiblemente, el grupo que está tomando ivermectina va a tener tal vez menos tiempo de recuperación, o sea, menos tiempo de enfermedad, perdón. Y esto no se va a deber a la ivermectina, sino a que estamos en un estudio que no está cegado, o cuyo cegamiento ha estado incompleto, ha estado mal hecho, etc. Y eso hace que estos outcomes presenten diferencias, ¿sí? Pero esas diferencias en el fondo no significan nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leamos estos outcomes que son más
subjetivos que dependen tanto del paciente o del mismo médico, ¿no? Que lo mismo puede pasar con un médico, ¿no? Ve a un grupo de pacientes con ivermectina y les da de alta antes porque dice, esos ya se van a recuperar solos, ¿no? Ve a otro grupo sin ivermectina y dice, no, por si acaso que se queden porque no tienen la ivermectina que les está protegiendo, ¿no? Entonces, no podemos confiar mucho en esos desenlaces, tenemos que, si vamos a evaluar realmente esos desenlaces tipo tiempo de recuperación, necesitamos estudios ciegos. Y necesitamos estudios ciegos bien hechos, ¿no? Porque a veces te ponen, este es un doble ciego, y cuando lees a detalle cómo lo han hecho, pues dices, bueno, este doble ciego realmente no creemos que haya funcionado, ¿no? Ya, solamente ese pequeño comentario, y es bueno, por eso también por eso y por la gran importancia del outcome es que mortalidad es usualmente el desenlace que todos estamos buscando, ¿no? Y más aún en este caso que es COVID. Muchas gracias, doctor Álvaro. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta entonces, que sería, ¿bajo qué criterio consideraron como fair o good la certeza de los preprints? Dejamos el micro abierto para que nuestros ponentes puedan tomar la palabra. Es una buena pregunta. Sí. En este caso, bueno, no estoy familiarizado con los términos fair or good de la certeza de los preprints, pero bueno, supongo que se refiere a la revisión de Hill. Sí, Sí, ¿no? en la de Hill, en la tablita de riesgo de sesgo, te dice, ¿no? Fair o limited. Claro, o sea, en este caso lo que hacen los autores es utilizar esta herramienta estándar, que como lo comentamos es la herramienta de evaluación de riesgo de sesgo de Cochrane, ¿no? Esta herramienta tiene hasta 7 dominios de evaluación, evalúa sobre todo lo que pasa con la aleatorización, con el cegamiento, si es que se pierden datos, ¿no? Si es que el reporte es adecuado. Y en base a esto tiene 3 criterios de clasificación del riesgo de sesgo de cada uno de los dominios, ¿no? En este caso, por eso es que un dominio, por ejemplo, el de aleatorización, ¿no? Puede tener la clasificación de un bajo riesgo, es decir, chévere, estamos todos felices, un riesgo poco claro, es decir, no tenemos datos en el estudio para poder saber realmente si es que es de alto riesgo o bajo riesgo, y también puede tener la clasificación de alto riesgo de sesgo, ¿no? Cuando estos métodos fallan en ese dominio. Entonces, esas serían esas 3 clasificaciones que se le da a cada dominio. Y lo importante sí es reconocer que sobre todo lo que se hace es una lectura individual de los estudios y de los dominios. Y quizás en una lectura más profunda podemos analizar qué impacto tendría cada uno de los resultados de riesgo de sesgo en cada uno de los desenlaces, porque puede variar inclusive qué tanto impacto tenga, ¿no? Si por ejemplo en este caso, como muy bien lo mencionó Álvaro, ¿no? Estamos ante estudios que son sin cegamiento, tenemos ahí un alto riesgo de sesgo de cegamiento. ¿Y esto puede impactar en los resultados? Sí, ¿y qué tanto? Pues posiblemente mucho. ¿Por qué? Porque los resultados o los desenlaces son sobre todo desenlaces evaluados de manera hasta subjetiva en algunos casos, ya que sobre todo es criterio clínico, criterio del paciente o criterio del médico tratante, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes, digamos, maneras de abordar esta clasificación final del riesgo de sesgo, y en general, a veces también para poder hablar de riesgo de sesgo general, lo que se hace es ver pues cuántos estudios tuvieron o no tuvieron un bajo riesgo de sesgo y según eso hacer un consenso sobre el de riesgo de sesgo global, ¿no? Pero lo ideal es nuevamente evaluar cada estudio por separado y ver qué tanto impacta en cada desenlace por separado. Entonces, de repente, Muchas gracias, doctor. Ernesto, ¿Alguna otra ¿también participación? ayudar con esa preguntita? Bueno, el objetivo, lo que todos queremos al final, al hacer una revisión sistemática, un metaanálisis, lo que todos queremos es de que lo que más haya es bajo riesgo, ¿no? Porque eso quizás nos va a dar un poco más de confianza de que la conclusión que podemos ofrecer como resultado del estudio va a tener cierto grado de, bueno, no sé si la palabra adecuada sea, cierto grado de confiabilidad, ¿no? O sea, tener un poco más de seguridad de que hay bajo riesgo de sesgo. Entonces, le va a dar un poco más de cuerpo a la aseveración que se va a dar al final del estudio, ¿no? Eso es, bueno, complementando lo que dijo Sergio. Es lo que todos buscaríamos, es lo que todos quisiéramos, pero lamentablemente hay estudios y estudios, ¿no? Como dijo Álvaro también,
a veces vamos a encontrar estudios que estén bien hechos, bien diseñados y que nos permitan dar conclusiones robustas, y también vamos a ver ensayos clínicos aleatorizados, dobles ciegos, que lamentablemente pueden tener una falencia muy importante que haga de que su riesgo de sesgo sea muy alto. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta. En esta pregunta nos cuestionan si hubo evaluación de las dosis o evaluación acerca de la profilaxis con ivermectina. Bien, en la revisión de Hill no hicieron un análisis, o sea, separado de las dosis. O sea, lo que nos hacen es mencionarnos, ¿no? Que hubieron dosis de 0.2, 0.4, el rango de 0.2 a 0.4, por ahí vi una dosis de 12 miligramos, que me parece que es la más alta, pero no hicieron una disquisición, un análisis, digamos, aparte de, en el cual trataron de emparejar por dosis. Bueno, al menos eso no he visto yo en el preprint. Y sobre profilaxis, pero me parece de que uno de los criterios de exclusión de la revisión fue precisamente los pacientes que utilizaban esto como profilaxis, ¿no? Me parece que quisieron enfocarse en los pacientes que ya tenían el cuadro leve o moderado. No sé qué opinas tú, Sergio. Claro, sí, ¿no? Como menciona Ernesto en este caso, pues en la revisión de Hill, nuevamente, nos centrándonos en el desenlace que más nos interesa, que es mortalidad, no hay una disquisición entre los subgrupos de estudios que utilizaron una dosis A y una dosis B, ¿no? En este caso, como vemos, pues la dosis pudo ser muy variable. Lo que sí me parece que mencionan en parte del texto es que hay una tendencia a la dosis de respuesta con el uso de ivermectina, pero nuevamente vemos los resultados están todos muy mezclados, no tenemos una claridad respecto a ello, ¿no? Y sobre la profilaxis, en este caso, como también lo mencionó Ernesto, los autores excluyeron estudios que hayan evaluado el uso de ivermectina como profilaxis. Lo mismo hizo ITSA, ¿no? Pero ITSA en este caso, bueno, al menos proporcionó estos dos estudios y dijo, estos dos estudios los estoy excluyendo porque son sobre profilaxis, ¿no? Que son los que le presenté al inicio de la charla, ¿no? Sobre profilaxis, nuevamente, como les digo, hay que tratar de diferenciar estos dos grandes escenarios, ¿no? Profilaxis son en pacientes que no tienen COVID y en ellos no hay evidencia absoluta sobre el beneficio de ivermectina hasta el momento, ¿no? Esperemos, como dice Loro, pues que salgan estudios que sean mejor diseñados, con un tamaño de muestra adecuado para poder darnos luces. Y eso también me gustaría hacer una pequeña reflexión con ustedes porque si bien es cierto, está bien el énfasis de poder tener evidencia para decidir finalmente si brindar o no ivermectina, tampoco es hasta cierto punto ético, no ayuda mucho a hacer estudios, pero que no tengan la calidad metodológica adecuada, ¿no? Que no hayan sido desarrollados con un buen cálculo de tamaño de muestra, con unos buenos métodos, porque finalmente vamos a seguir agregando confusión a los resultados y no vamos a tener algo claro y vamos a retrasar la decisión y es un problema, ¿no? Entonces mejor tener un estudio bien diseñado, con una buena cantidad de participantes, con los métodos de cegamiento adecuados y en base a ello pues poder decidir. Entonces, bueno, eso sería. Más bien, Sergio, creo que ibas a presentar alguna conclusión sobre lo que era costos de esa intervención. Ah, ok, sí. Bueno, con respecto a costos, más que todo era poder conversar con ustedes acerca de los costos netamente. Ivermectina, pues era un fármaco relativamente barato, pero como vemos, el mercado es así. Ante una mayor demanda, pues la oferta también varía y los precios también varían, ¿no? Inclusive el ivermectina llega a costar pues hasta 80 soles un frasco para las gotas, ¿no? Y esto al final, si bien es cierto, cuando nosotros lo evaluamos desde el punto de vista individual, quizá para algunos no sea un gasto, digamos, un costo muy importante en su propio balance, también tenemos que ponernos en el lugar de las instituciones reguladoras, ¿no? En este caso el Estado, y eso es muy importante poder conversarlo. En este caso, como hemos visto y como también nos ha mencionado Ernesto, han habido compras millonarias de ivermectina y pues se han repartido masivamente sin contar con un aval científico adecuado, ¿no? Esto por la parte de costos lamentablemente ha tenido un impacto. Como dicen, tenemos un costo de oportunidad. Ese dinero que hubiéramos utilizado para poder implementar de repente otras estrategias, pues lamentablemente fue utilizado en algo para lo cual no había realmente un asidero científico, ¿no? Entonces, por esa parte de los costos, en este caso, imaginémonos que estamos pues desde el punto de vista institucional,
¿no? Y hemos visto estos beneficios y estos daños, y los hemos considerado como todavía el balance no es claro, por eso ITSA dice, ¿no? No recomiendo brindar ivermectina a no ser que estés dentro de un estudio, porque me falta evidencia, porque todavía no sé realmente qué va a pasar. ¿Por qué también? Porque estos estudios que son pequeñitos y de calidad metodológica inadecuada, generalmente llegan a resultados positivos. Y esto es algo que ustedes también van a poder encontrar de repente en otros ejemplos, que hay estudios pequeños que al inicio les dicen, sí, mire, este medicamento funciona, pero luego sale un estudio muy grande, bien diseñado, y les dicen, no, sabes que no funcionaba. Y pues hubo un ruido bastante grande ahí, ¿no? Entonces, por eso también la necesidad de tener estudios tan bien hechos. Eh, bueno, era de esa parte. No me fui por la rama. Muchas gracias, doctor, por su participación. Ajá. No sé si me escuchan, creo que sí. Sí. Continuamos con la última parte ya de la ponencia. En esta parte veremos las conclusiones de todo lo discutido en este día y esto estará a cargo del doctor Álvaro Taipe. Ok, ahora estoy compartiendo. Y quería compartir dos cositas. Igual he estado apuntando lo que han estado mencionando, bueno, Eliana, Sergio, eh, y Ernesto, y quería apuntalar antes de pasar a las conclusiones. Uy, creo que perdí el link. Que ya hay guías de práctica clínica basadas en evidencias como ITSA. Aquí está. Para los que no pudieron revisar desde el inicio, parte de lo que se ha expuesto el día de hoy y lo que hemos discutido es lo que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ITSA en inglés, menciona en su guía de práctica clínica para el manejo de COVID-19, ¿no? Hace varias evaluaciones, entre ellas hace la pregunta de dar o no dar ivermectina, ¿no? Si ustedes van a la página web, lo buscan como ITSA Guía de Práctica Clínica COVID y les sale, bueno, en inglés, hace sus recomendaciones que ya hemos apuntalado de no recomienda ivermectina ni en hospitalizados ni en pacientes ambulatorios, mediante una búsqueda que se realizó el 8 de febrero de 2021, ¿no? Hace poco, ¿no? Hace unas dos semanas y un poquito más, ¿no? Y te especifica de una manera relativamente transparente, pues, qué es ivermectina, cuáles han sido los beneficios que encontró, cuáles han sido los daños, otras consideraciones, y su conclusión, ¿no? O sea, de una manera un poco abreviada, sí, pero que intenta ser transparente, te va guiando desde los beneficios y los daños, que de hecho los resume en estas tablas, que son tablas de perfiles de evidencias, ¿no? Hasta la conclusión, ¿no? Y es algo a lo cual deberíamos apuntar para la toma de decisiones, ¿no? Y es algo con lo cual siempre quiero cerrar estos miércoles de lectura crítica, porque es algo que lamentablemente en Perú, que es desde donde estamos proyectando ahora esto, no tenemos, ¿no? El manejo de COVID en Perú no se basa en una guía de práctica clínica basada en evidencias, ¿no? Como sí hace Chile, como sí hacen varios otros países de nuestra región y fuera, ¿no? Se basa en lineamientos que han sido realizados de una manera muy poco transparentes. Ni siquiera figuran los nombres de los autores, ni sus conflictos de interés, ni la evidencia que revisaron, ni en este formato ni en ningún otro formato, ni el razonamiento que apuntaran luego o que siguen luego para poder llegar a la conclusión, ¿no? Lo que se llama este paso de la evidencia a la recomendación. No hay casi nada sobre ninguno de esos puntos y finalmente solo te dicen, mira, ante estos pacientes pues el médico puede dar A o B o C, ¿no? Entonces es necesario, necesitamos intentar cambiar esto, ¿no? Ya, aquí estaba. Esta es, por ejemplo, la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud de Chile, ¿no? Tiene esta recomendación sobre el uso de ivermectina, ¿no? En personas con COVID-19, el Ministerio de Salud de Chile sugiere no utilizar ivermectina como parte del tratamiento habitual, ¿no? Te dice por qué, porque hay poca evidencia, estudios pequeños, alto riesgo de sesgo, etcétera, ¿no? Y te hace te coloca algo que se conoce como la tabla de la evidencia a la decisión o tabla ETD, ¿no? Y acá te dice, por ejemplo, qué tan significativos fueron los efectos deseables. Y acá te resume los potenciales beneficios y te pone su tabla de perfiles de evidencia. Muy similar a lo que hace ITSA, ¿no? Porque no es porque
este esquema se le haya ocurrido a alguien, no sé, hace unos días y ya se hizo mundialmente famoso, sino porque este esquema ya viene años de ser trabajado para toma de decisiones basadas en evidencias, ¿no? Y en Perú también hay instituciones, dentro del Instituto Nacional de Salud está UNAGES, dentro de salud está IETSI, incluso hay clínicas privadas que tienen sus propios centros que hacen este tipo de documentos basados en evidencias pensando en, en la mejor decisión que pueda balancear el beneficio con el daño para el paciente, ¿no? Pero lamentablemente esto ha sido todo pasado por alto para el tema de COVID-19 y uno diría, bueno, al inicio ya, ¿no? La gente estaba, que no sabía qué hacer mucho y por eso ahora ha sucedido esto, pero han pasado ya muchos meses, llevamos casi un año con todo esto y seguimos sin tener una directiva clara basada en evidencias. Y no es porque no haya gente capacitada para hacerlo, y no es porque no haya evidencias, que ahora ya hay estudios y hay incluso formatos como estos, metodologías como la metodología GRED aquí para hacerlo, ¿no? Es simplemente porque no cambia todavía cierto chip de la toma de decisiones, ¿no? El Ministerio de Salud y otras entidades todavía están acostumbradas a tomar decisiones mediante una votación secreta, poco transparente, y de alguna manera con un potencial riesgo de sesgar esta decisión por cuestiones personales o incluso por conflictos de interés. Bueno, esto era la pequeña catarsis previa, eso es lo que hemos visto de la revisión de Hill, ¿no? Es una revisión realmente, como ya han comentado, bastante carente, ni siquiera tiene un protocolo por ahí colocado, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones, que igual son las que yo he podido recolectar, pero fácil luego alguno de los panelistas me puede corregir algo, ¿no? En cuanto a los beneficios de ivermectina, no queda claro si realmente tiene algún beneficio, ¿no? Apuntala, Itza, que la certeza es muy baja. ¿Por qué? Por riesgo de sesgo 1, o sea, los estudios, muchos de ellos están mal hechos. 2, por imprecisión, o sea que los estudios son muy pequeños. Y 3, por sesgo de publicación. Y esto pasa usualmente acompañado con los dos previos, ¿no? Potencialmente no se hayan hecho solamente 4 o 5 estudios, se hayan hecho 10 estudios en el mundo. Pero de esos 10, varios salieron no significativos, no salió que la ivermectina fuera efectiva, y los autores, como eran estudios pequeños, no los publicaron. ¿Y cuáles sí publicaron? Aquellos autores a los cuales les salió algo que sí fue significativo, ¿no? Los 2, 3, 4 que sí fueron significativos, que sí parecía que, en los que parecía que la ivermectina tenía algún beneficio, ¿no? Esto de no publicar algunos estudios y sí publicar otros es algo que siempre pasa, sobre todo con estudios pequeños. Con los grandes ya es otra cosa, porque los grandes tienen un financiamiento grande y por tanto el financiador te dice, oye, te he pagado tanto para que lo publiques, ¿no? Entonces, este sesgo de publicación es algo que ITSA toma en cuenta y que también me parece que va a ser algo que potencialmente nos ha sesgado mucho en los resultados de los metaanálisis que se publican finalmente, ¿no? En cuanto a los daños, no se encuentran daños importantes, sin embargo, la certeza también es muy baja, ¿no? Los estudios lo evalúan de una manera bien heterogénea, algunos parece que ni lo evalúan, que ni hacen un seguimiento detallado, etcétera, ¿no? Y sí sabemos que ivermectina se ha asociado, como han mencionado en otros contextos, con ciertos daños, ¿no? Usualmente leves, pero también algunos graves, incluso hepatitis. En cuanto a los costos, como han mencionado, no es muy costoso individualmente, pero las compras masivas en Perú de ivermectina han costado ya varios millones al sistema de salud, ¿no? Y esto representa lo que ha mencionado un costo de oportunidad. Es decir, gasto millones aquí y esos millones ya no los voy a poder gastar en otro lugar, ¿no? Y hay muchas otras cosas que se necesitan en el sistema de salud peruano, ¿no? Comenzando por lo que mencionaron de oxígeno, equipos de protección personal, camillas, más salas de hospitalización y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, como conclusión, pues dada la incertidumbre de los beneficios y de los daños y que pues esto puede ser potencialmente bastante costoso, resulta lógico aún no brindar masivamente ivermectina. Esto coincide con lo que concluye ITSA, con lo que concluye la Guía de Práctica Clínica de Chile, con lo que concluye NIH
que bueno, dice que aún no podemos dar ninguna recomendación para brindar ivermectina, con lo que concluye la guía de la OMS y un largo etcétera, ¿no? Y eso sí, estar atentos a los próximos estudios, ¿no? Si más adelante sale un estudio grande que nos dice que, bueno, esto no funciona para nada, pues ya se entierra este tema. Pero si nos dice que puede haber algún beneficio por aquí, por allá, ya, tenemos que sentarnos otra vez a discutir sobre eso para ver si es que realmente hay algo, ¿no? Usualmente, lamentablemente, lo que la mayor parte de las veces sucede es que los estudios grandes nos tiran para el suelo, ¿no? Nos dicen, no, mira, realmente o el beneficio es muy, muy, muy poco o no hay ningún beneficio, o como ya nos ha pasado, no estabas haciendo un beneficio, sino un daño, ¿no? Como el caso de hidroxicloroquina, que se encontró luego ya a revisar ahora todos los ensayos clínicos que aumentaba la mortalidad, o sea, ha muerto gente, hemos causado daño, incluso en mortalidad, al permitir este uso masivo de hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, estemos atentos a los próximos estudios, a ver qué nos dicen sobre esto. Ok, ese es el balance que yo he podido sacar de lo que han comentado ahora los panelistas. No sé si es que tienen alguna observación final o algunas palabras finales. Sí, adelante. Adelante, Ernesto. Ok. Yo concuerdo con lo que ha dicho Álvaro, concuerdo con todos los puntos. Solamente una cosita que me gustaría agregar brevemente como una experiencia personal que me ha pasado en el hospital. Miren, el hecho de que la ivermectina sea un medicamento con relativa seguridad desde el punto de vista como antiparasitario, en realidad no quita de que pueda hacer daño, o sea, fisiológicamente hablando. Más o menos en el mes de abril, a finales de abril, cuando la pandemia estaba, la primera pandemia, ¿no? Bueno, la primera parte de la pandemia en todo caso, llegó al país, estaba en su pico más alto. Hubo un caso que sonó en el Hospital Cayetano Heredia y salió en la prensa. Fue el caso de una señora que, bueno, haciendo caso a esto de que la ivermectina funciona, lo que hizo, compró harina de ivermectina, esa harina que se le da a los animalitos, a los caballos, e hizo una tortilla de ivermectina y le dio al papá, al tío, a ella y a su niño. Lamentablemente, bueno, el niño fue el que llevó la peor parte porque el niño terminó en la unidad de cuidados intensivos por una intoxicación severa por ivermectina. Entonces, yo realmente creo que el posible daño fisiológicamente hablando en una persona va a depender también mucho del grado de instrucción, de las creencias de las personas. En realidad, no hay que llevarnos quizás el mensaje de que, bueno, quizás la ivermectina como medicamento no haga daño, entonces ya que la gente lo tome. No, tampoco es el razonamiento que tienen algunos colegas, lamentablemente, algunos colegas, y bueno, personas de la política. Quizás ese mensaje no debería ser llevado, ¿no? O sea, le cuento esta experiencia sobre la tortilla de ivermectina porque lamentablemente ese niño llegó a la unidad de cuidados intensivos, estuvo en la UCI pediátrica, me parece que estuvo unos 4 días, afortunadamente salió, pero ahí podemos ver como pequeña muestra un botón de los posibles efectos de la desinformación, ¿no? Algunas personas promueven la ivermectina de uso veterinario para que se la den a las personas. Entonces, todo esto debe ser tomado con el debido, con la debida responsabilidad que se le tiene que dar a este tipo de situaciones, ¿no? Eso es lo que quería agregar, Álvaro. Me había acordado ahora de ese evento que pasó de la tortilla de la ivermectina. Oye, ¿y sabes si alguien está haciendo algún estudio para evaluar eso justo? O sea, efectos adversos, reportes de caso al respecto. Mira, de ivermectina no he escuchado, la verdad, pero ahora que tocas el tema, en mi hospital, en la primera fase de la ola, ya conversando con mis colegas, ¿no? Los gastroenterólogos, me dijeron que durante esa primera fase hubieron muchos casos, o sea, la curva fue más alta de casos de hemorragia digestivas. Muchos casos de hemorragia digestivas. Y buena parte de ellos, bueno, o sea, habitualmente al mes, ¿no? Antes de la pandemia, imaginemos que hubieran unas 20 hemorragias digestivas. Bueno, durante esta época de la pandemia, en un mes, hubieron 50, hubieron 60. Y eso, bueno,
obviamente no fue quizá por ivermectina, fue por los otros medicamentos, por la automedicación de la warfarina, la aspirina, el ibuprofeno, todo eso, ¿no? Pacientes que llegaban con un INR muy prolongado, el índice de coagulación, ¿no? Muy prolongado, en 3, 4, venía con hemorragia digestiva por el consumo de AINES. Ese sí sé que están planteando hacer un estudio retrospectivo para evaluar cómo ha variado el número de casos de hemorragia digestiva en el contexto de la pandemia y compararlo con la atención habitual de hemorragia digestiva en el hospital. Ah, interesante. Bueno, igual voy a estar atento a ver si es que por ahí me hablan de algo de algún estudio de ivermectina también y eventos adversos. Y bueno, si alguien por ahí también está haciendo algo, puede por ahí comentarlo para estar enterados, ¿no? Siempre es bueno ir sabiendo quiénes están estudiando cada tema para poder hacer grupos, pedir ayuda, etcétera, ¿no? No sé, Sergio, si tienes algún comentario final. No, bueno, de mi parte también concuerdo con las conclusiones que han dado. También me parece bien interesante lo que menciona Ernesto, ¿no? Estos casos anecdóticos y pues esa necesidad de que nosotros también contemos con reportes, ¿no? Con evidencia. Si bien es cierto, evaluamos evidencia externa, pero nos hace mucha falta tener datos internos, ¿no? Y quizás también eso le da pues un énfasis a la farmacovigilancia, ¿no? De repente a veces se deja de lado, pero es súper importante poner también esta incidencia de eventos adversos por los medicamentos, ¿no? Más en este contexto todavía. ¿Mm? Bueno, y de mi parte, nada más, simplemente agradecerles en verdad por la invitación. Realmente ha sido genial poder compartir con ustedes pues este conversatorio, ¿no? Y de repente para quienes nos escuchan, me quedaría quizás con la frase que mencionó Ernesto, ¿no? Esto de ser responsables con nuestras decisiones. Si bien es cierto, quizá las normativas en los países en donde estén a veces puedan tener, digamos, no sean tan claras en cómo han sido tomadas, siempre está en nosotros poder hacer esta lectura crítica y tomar la decisión, ¿no? Finalmente quienes decidimos somos los profesionales de salud. Entonces hay que ser bastante responsables con cada decisión que tomemos, ya que realmente impacta en una vida, ¿no? En un paciente. Entonces, quizás ese es el mensaje de reflexión que siempre queda los miércoles de lectura crítica, de que sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo información y reflexionemos, ¿no? Leamos críticamente y decidamos de la mejor manera posible. Genial. Aprovecho también para agradecerles por su participación y agradecer a todos los que están por ahí siguiéndonos por Zoom y por Facebook. Por ahí tal vez se nos haya perdido alguna pregunta, algo, pero únanse a nuestras redes sociales. Tenemos ahí los links de WhatsApp y de Telegram TikTok, para que se puedan unir. Y por ahí podemos seguir con la discusión, ¿no? Por ahí pueden comentar algún otro aspecto, algún otro estudio del cual sepan, etcétera, etcétera. Y bueno, para acabar, pues recuerden que cada miércoles hacemos estos eventos. Tenemos hasta el día viernes para elegir el paper que vamos a discutir el siguiente miércoles. Por ahí hay algunos estudios interesantes de vacunas, lo que ha salido de Johnson Johnson, pero igual, o sea, si tienen alguna recomendación, nos avisan para poder tener una gama de papers y elegir cuál discutir el siguiente miércoles en estos miércoles de lectura crítica. Genial, muchas gracias con todos entonces. Por ahí vi que alguien estaba pidiendo las diapositivas, lo vamos a juntar y las vamos a mandar por los grupos de WhatsApp y de Telegram. ¿Ok? Bueno, gracias entonces con todos. Un fuerte abrazo con cada uno y ya nos estamos viendo el siguiente miércoles y por las redes sociales. Cuídense mucho.